Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, tenga toda la información de esos temas que tanto interesan a su familia y a su bolsillo. Hoy quizás uno de esos temas con el que día a día tenemos que lidiar todos los colombianos y es nuestra relación con los bancos, con el sistema financiero colombiano, los derechos que tenemos los usuarios de los bancos y que además han salido normas recientemente de las cuales creo muchos colombianos aún no conocemos. Es un tema que genera mucha controversia y también vamos a hablar de la crítica situación en la costa Caribe colombiana a raíz de la crisis del suministro de energía y todo lo que está pasando con la multinacional Electricaribe. Bienvenidos. Para este segmento que tiene que ver con la relación entre bancos y clientes, pues tenemos aquí en el estudio al representante a la Cámara y presidente del Partido Conservador, el doctor David Barguil. Ha sido una persona que lleva 6 años en el Congreso y ha llevado 5 proyectos de ley, todos relacionados con la defensa de los usuarios del sistema financiero y quien ha estado liderando por años este tema. Doctor Barguil, bienvenido a Conversemos de Economía, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, John Jairo, a usted y por supuesto a los televidentes, saludarlos y agradecerle por este espacio y por la invitación. Muy bien, tenemos también presencia en diferentes puntos de la ciudad, inclusive también en Medellín, pero tenemos presencia del superintendente financiero, quien estará con nosotros, el doctor Gerardo Hernández. Doctor Hernández, muy buenas noches. John Jairo, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa. También se encuentra con nosotros el expresidente del Congreso de la República, del Senado, el doctor Luis Fernando Velasco, quien también, y sobre el tema que hablaremos más adelante, ha presentado un proyecto de ley junto con el doctor Barguil sobre nuevas regulaciones en el tema de esas centrales de riesgo o mal llamadas listas negras. Doctor Velasco, muy buenas noches. John Jairo, buenas noches. Y estará también con nosotros desde Medellín el defensor del consumidor financiero del Grupo Bancolombia, el doctor Juan Fernando Celi. Doctor Celi, muy buenas noches. Bueno, muy bien, comencemos entonces, doctor Barguil, y antes de iniciar esta conversación quiero invitarlo a que escuchemos a los colombianos porque salimos y preguntamos si conocen esas normas, tanto las recientes como las anteriores, que benefician esa relación del usuario frente a los bancos. Invitamos a ver qué respondieron los colombianos. No, como ciudadano no conozco las normas que nos rigen en este momento del sistema financiero ni los bancos. Nosotros estamos siempre dependiendo de todas las normas y de todos los costos que el sistema financiero nos impone con el objeto de aumentar las utilidades que por lo general no son pequeñas, por lo general se informa las grandes utilidades que tienen los bancos y nosotros somos los que realmente estamos sustentando a través de los costos que ellos nos imponen. Sí, conozco sobre un proyecto de ley que quiere eliminar la cuota de manejo y cualquier otra cantidad de atropellos que comete la banca contra el usuario. Sé que en este momento han salido varias normas, pero no han sido de contexto a nivel público. Desde la óptica de abogado no he visto o no he sabido directamente qué reformas ha tenido el sistema. No, realmente nunca me he preocupado por eso. Lo que uno de manera muy vaga oye en los noticieros, eso es lo que le pone cuidado, pero no, de manera particular no lo he hecho nunca. Sí, doctor Barguil, ¿qué opina usted de que la gente no sabe o piensa que hay un proyecto de ley? ¿Qué opina de esta reacción de los colombianos? Nos toca contarle más a los ciudadanos y al colombiano sobre los beneficios que varias de estas iniciativas le han traído al consumidor financiero. Como usted bien lo decía, la recién aprobada ley de costos financieros que se sancionó hace un mes por parte del presidente es nuestra quinta ley, la quinta iniciativa ya vigente. Vienen en camino otras 2 leyes más, una en coautoría con el senador Luis Fernando Velasco y otra de nuestra iniciativa. Y estas leyes lo que buscan, John Jairo, es generar equilibrio entre la banca y los usuarios. Mire, yo lo he dicho siempre, yo no me considero un enemigo de la banca, yo creo que la banca cumple un papel fundamental para el desarrollo de cualquier país, capta el ahorro
y luego coloca ese ahorro a través del crédito para que la gente compre casa, eduque a los hijos, pague el apartamento, monte el negocio. Yo lo que he dicho y lo que sí me considero es un enemigo de los abusos de la banca, que hay muchos, y es lo que hemos tratado de corregir con las leyes. Eso quería preguntarle precisamente, ¿qué es lo que, si quiere hablemos de la última ley, yo sé que usted lleva 5 años, 6 años tramitando esto, pero ¿qué es lo último para que los usuarios, porque me parece de una importancia este tema de los costos financieros? Muy bien, la última ley es la ley de costos financieros, trajo 3 beneficios, ya está vigente. El primero de ellos, la gente no lo sabe, pero la mayoría de los bancos en Colombia no le pagaba al usuario ni un solo peso de rentabilidad en sus cuentas de ahorro, 0. Si usted iba a sacar un microcrédito le podían cobrar hasta el 40%, porque los bancos se inventaron que para pagarle la rentabilidad en la cuenta de ahorros, usted tenía que tener un saldo promedio millonario en su cuenta para ahí sí reconocerle los intereses. Quien no tenía un saldo millonario, 0. No había rentabilidad. ¿Qué dice la ley? Que los bancos tendrán que pagarle a los usuarios siempre, sin importar el saldo ni los días que dure su dinero consignado en la cuenta de ahorros, una rentabilidad mínima. Que nos paguen, que nos devuelvan algo de las utilidades que se ganan. La lógica de ese artículo es sacarle algo del bolsillo a los banqueros y metérselo al bolsillo de los usuarios. Segunda norma contemplada en la ley, las cuentas inactivas después de 2 meses, la cuenta que usted no mueve o que le embargaron, al cabo de 2 meses no seguirá pagando ni un solo peso de costos de manejo y por el contrario seguirá recibiendo la rentabilidad de acuerdo al saldo que usted tenga depositado en su cuenta. Y tercera medida de la ley, los famosos 10.000 pesitos que usted tenía en la cuenta y los bancos le obligaban a mantener. ¿Cómo por qué? Si ese dinero es del usuario. Esos 10.000 pesos para un estudiante, ¿cuántos días de uso representa? O para un colombiano que vive la economía informal, el alivio para su bolsillo. Esta ley beneficia a más de 23 millones de usuarios de cuentas de ahorros en 55 millones de cuentas que hay en Colombia en la actualidad y como le digo, lo que busca es generar equilibrios entre la banca y el usuario. Pero sobre el tema del pago de interés en la cuenta de ahorros, sí es muy importante saber cómo puede uno darse cuenta de eso, porque si uno tiene un saldo de 20.000, 30.000 pesos, hablando de ciudadano clase media hacia abajo, para mirar un interés del 0.01 que le reconocen a uno por ese ahorro, pues no lo va a notar nunca. ¿Cuál es el mecanismo para uno saber si efectivamente le están reconociendo esos intereses? Hoy lo importante es que ya se acaba el 0. A la fecha de aprobación de la ley, porque varios bancos vinieron, cuando ya vieron que la iniciativa venía avanzando en el Congreso y venía con aprobaciones en las comisiones respectivas, varios bancos eliminaron el 0 y empezaron a pagar rentabilidades. Pero a la fecha de la aprobación de la ley, todavía 7 bancos en Colombia lo que pagaban era 0. Ya arrancamos a pagar rentabilidades. ¿Cuánto? Y ahí es donde opera la competencia bancaria y el mercado. Y está operando. Yo lo que invito a los usuarios es a que pregunten a la hora de abrir una cuenta, o si tiene ya la cuenta en un banco, averigüe si hay varias modalidades de cuentas. Hay cuentas incluso con algunas restricciones. Si usted, por ejemplo, pacta que usted solo puede hacer 6 retiros al mes, o usted pacta que solo puede hacer un retiro a la semana, esas cuentas, por ejemplo, le dan rentabilidades de hasta el 6%. Entonces, hay que preguntar, informarse, pero ya sabemos que con la ley por lo menos se acaba el famoso 0 y le tendrán que pagar siempre rentabilidad al usuario. ¿Las cuentas de nómina también están incluidas en las que tienen que pagar rentabilidad? Todas las cuentas de ahorros. Todas las cuentas de ahorros. ¿Las cuentas de los pensionados también? Todas las cuentas de ahorros. 55 millones de cuentas que hay en Colombia reciben el beneficio. El tema de los que usted habla de las cuentas que inactivas o que uno muchas veces los bancos promueven para que uno de los hijos tengan un ahorro, pero uno lo que está generando es un ahorro futuro de su hijo. Esas cuentas resultan siendo inactivas porque uno no es que la saque la plata. Eso no tiene que cobrarle cuota de manejo si la cuenta no se mueve. Mire, porque me es quedó que la duda ahí. La lógica de un estudiante o de quien tiene una cuenta de ahorros es, pues como se llama la cuenta, ahorrar. Y lo que venía pasando en Colombia, y tengo muchas denuncias, nosotros lanzamos un portal que se llama defensordetubolsillo.com. Ese portal lo lanzamos para que la gente nos cuente sus denuncias, lo acompañamos en asesorías y además, óigase bien lo que hace el portal Defensor de tu Bolsillo. Publicamos las tarifas de los bancos, de los 24 bancos comparadas, para que la gente vea cuánto cobra un banco y otro. Hacemos un top del abuso, el banco que más cobra por la cuota de manejo, el banco que más cobra por el certificado, el banco que más cobra por el cajero. Y tenemos un canal de denuncias. Sí. En el Defensor de tu Bolsillo recibíamos una denuncia permanente, don Jairo. La gente que metía 500.000 pesitos o 1 millón de pesos y dejaba la platica ya ahorrada para que al año siguiente le sirviera para la matrícula, le sirviera para un viaje, le sirviera
para ahorrar para la cuota inicial del carrito. Y la gente cuando iba a ver, no tenía plata, no tenía saldo. Porque mientras usted tenía la plática depositada, los bancos todos los meses le descontaban los costos de manejo y al cabo de un tiempo, pues usted lo que estaba era desahorrando y entregándole sus ahorros a la banca sin usted utilizar la cuenta de ninguna manera. Eso lo acaba esta ley. A los 2 meses, al segundo mes de no utilización de la cuenta, de que no haya movimientos, de que usted no saque el cajero, se paralizan los costos. No le pueden volver a cobrar ni un solo peso y por el contrario le tendrán que pagar todos los meses a abonar la rentabilidad de acuerdo al saldo que usted tenga. Del otro tema que me mencionaba de esta nueva ley está el de las cuentas, el saldo ese que le exigían a uno, porque muchas veces, inclusive los empleados prefieren, en el caso de que son obreros de muy bajo ingreso, de que no, págueme en efectivo porque es que en la cuenta usted me consigna 100.000 pesos y no puede retirar sino 90.000. Mire, en Colombia hay 2 grandes barreras para la bancarización, para que la gente tenga una cuenta bancaria y es importante que la gente se bancarice porque si usted está bancarizado y empieza a tener experiencia y tiempo, pues luego puede acceder a un crédito formal para los más pobres, para que no tengan que estar sometidos al gota a gota y al pagadiario. Pero hay 2 grandes barreras para la bancarización. Los altos costos de la banca, ¿quién va a querer meterle los ahorritos o lo poquito que se gana cuando le descuentan tanto? Y el 4 por 1000. Esas son las 2 grandes barreras que han evitado una mayor bancarización en Colombia. Los costos bancarios, pues es responsabilidad de la banca, del sistema financiero, y es lo que hemos atacado con nuestras leyes, y el 4 por 1000 sí es responsabilidad del gobierno. Hemos intentado, yo también presenté una ley que se nos hundió para eliminarlo, pero como es un impuesto, depende del gobierno nacional y allí no se ha podido avanzar en esa materia. Pero miren, los 10.000 pesos, multiplique 55 millones de cuentas que hay en Colombia. A uno le parece 10.000 pesos poquito, claro, no. Pero ¿cuánto representa eso para el sistema financiero? Esa plata ahí congelada, esa plata del usuario, como por qué la banca o el señor banquero va a disponer de mis 10.000 pesos, me los va a retener. ¿Cómo no? ¿O cómo puede sacar de apuros esos 10.000 pesitos a final de mes a un estudiante? Claro. ¿Cómo no puede sacar de apuros esos 10.000 pesitos a un colombiano que vive el salario mínimo de la economía informal? Y es dinero de los usuarios y teníamos el derecho a poderlo retirar y ya se puede hacer. Para cualquier monto de cuenta, si sea de mucha plata. Lo que sucede es que, por ejemplo, que el cajero saca en múltiplos de 10, si por ejemplo le quedaron a usted 8.000 pesos, lo que va a suceder es que usted con la tarjeta va a poder, por ejemplo, usar la tarjeta y pasarla en un establecimiento de comercio y usar los 8.000, o ir a la sucursal bancaria, retirar el saldo que le queda y dice la ley que no le podrán cobrar ningún costo adicional para hacer ese retiro. Pues muy bien, doctor, le tenemos unas preguntas de ciudadanos en las calles y así vamos a ir desarrollando las otras medidas que usted las conoce bastante bien. Veamos estas preguntas que nos hacen los ciudadanos aquí en Conversemos de Economía. Tengo una tarjeta de crédito que no estoy utilizando y me están cobrando cuota de manejo. ¿Es esto normal o legal? Gracias. Con mi entidad bancaria tomé una tarjeta de crédito donde se me decía que no me cobraban la cuota de manejo si no utilizaba la tarjeta. Llevo más de 3 meses que no utilizo la tarjeta, sin embargo me están cobrando la cuota de manejo. ¿Qué ocurre? Pues muy bien, ahí estamos hablando de tarjetas de crédito, hay tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Sobre tarjeta de crédito, ¿hay alguna norma, hay algún aspecto que usted que se haya regulado a través del Congreso, a través de sus iniciativas? Pues voy a echarle la noticia enseguida. Nuestra nueva ley, la ley que radicamos el 20 de julio y que comienza su trámite en la Comisión Tercera de la Cámara muy pronto, toma medidas para cuentas de ahorros y para tarjetas de crédito. Porque también hemos hecho un gran esfuerzo, pero hayamos notado que en el tema de las tarjetas de crédito se dan profundos abusos y no se habían dado avances significativos. ¿Qué dice la ley? Es muy simple. La ley contempla que por el pago de la cuota de manejo, tanto de la cuenta de ahorros, de la tarjeta de débito, como de la tarjeta de crédito, el usuario va a tener incluido, es decir, que ya quede incluido en el pago de la cuota de manejo 3 productos o servicios. Es decir, que no le puedan cobrar por 3 productos o servicios, dentro de los cuales están, por ejemplo, el retiro en el cajero, el certificado de la cuenta, la consignación nacional. Que el banco le tenga que entregar al usuario por el pago de la cuota de manejo, tanto en crédito como en débito, 3 productos o servicios gratis, por los cuales no le cobren ni un solo peso más. Ya están pagos. Sí, pues claro. Esa es la razón de ser de la cuota de manejo. Pero hoy le cobran a usted la cuota de manejo y además, cada vez que va al cajero, si va a sacar un certificado, si hace una consignación nacional, si hace una consulta, y eso esta ley lo acaba para que por lo menos
nos represente el pago de la cuota de manejo 3 productos gratis al mes. Eso incluye en las 2 cuotas. Débito y crédito. De pronto no sé si usted lo conozca, pero digamos lo que dicen los usuarios, es que si mi tarjeta está inactiva o no la tengo activa, ¿por qué me están cobrando cuota de manejo? Eso parecería no ser algo lógico. Porque allí están los abusos de la banca. Justamente esos son los temas que estamos tratando y impulsando desde el Congreso con las leyes, con los debates, con el control político, con las denuncias en los medios. Como les digo, ya llevamos 5 leyes, falta mucho por hacer y estamos en la tarea. Ahora nos concentramos en esta iniciativa de los 3 productos gratis por el pago de la cuota de manejo, tanto en débito y en crédito, y nos concentramos en el esfuerzo con el senador Velasco en el tema de Avias Data, de Data Crédito y Cifin, que ya les vamos a contar. Y vamos a hablar más adelante. Permítame, doctor Barguil, a esta hora restablecer la comunicación con el superintendente financiero, quien se encuentra en el centro de Bogotá. Voy a hacerle varias preguntas, señor superintendente. La primera de ellas es, ¿los bancos están cumpliendo con estas nuevas normas de beneficio al usuario financiero, como por ejemplo no exigirles el saldo en la cuenta? La Superintendencia Financiera ha iniciado unos procesos de supervisión para asegurarnos que las entidades financieras den cumplimiento a la ley. Las entidades han manifestado su total cumplimiento con las nuevas normas legales y en nuestro caso nuestra obligación está fundamentalmente en hacer cumplir la ley y eso es algo que pueden estar seguros los consumidores financieros que vamos a hacer. Señor superintendente, un poco para orientar a los ciudadanos, ¿cómo hace un usuario para escoger la entidad que más le convenga, que más se ajuste a sus necesidades? La Superintendencia Financiera desde hace ya varios años viene trabajando en darle mucha información al consumidor financiero para que el consumidor financiero pueda tomar la mejor decisión. Estamos convencidos que en la medida en que las personas tengan más información, pueden tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si son personas que simplemente utilizan una entidad financiera para hacer las transacciones normales de su cuenta corriente, su cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito, lo que tiene que fijarse fundamentalmente las personas es asegurarse que esos servicios se presten debidamente y cuáles son las tasas de interés en el caso de las tarjetas de crédito o los costos que tienen por utilizar los servicios. Si es una pequeña empresa o si es una microempresa, hay entidades especializadas que trabajan con este grupo de segmento de empresas, de entidades, y si son ya empresas grandes, pues naturalmente lo que interesa son ya otra serie de servicios que están asociados con la actividad financiera. Señor superintendente, ¿qué puede hacer un usuario financiero, una persona que considere que no le están cumpliendo con la norma, que considere que los bancos siguen abusando? ¿Cómo pueden hacer? ¿Ante quién se puede quejar? ¿Cómo establecer la queja en la superintendencia? Es muy sencillo. El usuario lo que debe hacer es enviarnos la queja al siguiente correo electrónico: super@superfinanciera.gov.co. En ese mensaje no se necesita que nos den, digamos, una información especial, sino simplemente que nos cuenten lo que sucedió con la entidad financiera, con por qué se siente perjudicada, por qué siente que no se han cumplido con los derechos que tienen los consumidores financieros, y nosotros inmediatamente recibimos el correo, iniciamos un proceso de revisión, de confirmación, de requerimiento a las entidades financieras para verificar que efectivamente se haya presentado los hechos que dan lugar a la queja y naturalmente esperar a que se resuelva de manera rápida la solicitud del consumidor financiero. Señor superintendente, por último, ya esto es otro tema, pero no menos preocupante, es que una calificadora de riesgo en días pasados advirtió sobre el panorama del sistema financiero colombiano. ¿Qué tan preocupante para los usuarios es este panorama y lo que se está planteando? Los consumidores financieros pueden estar tranquilos en cuanto a la solvencia de las entidades financieras colombianas.
hoy en día están del orden del 11.6%, cuando el mínimo regulatorio es del 9%. En el caso del pronunciamiento de la calificadora, se relacionaba más con los estándares internacionales que se están proponiendo y se están recomendando a nivel internacional. En el caso de Colombia sucede que tenemos una serie de regulación que no existe en otros países, pero que permite que el sistema financiero sea muy sólido. En conclusión, estamos sólidos, pero sin lugar a dudas nos falta seguir trabajando en esas recomendaciones internacionales que nos hacen las agencias internacionales. Doctor Gerardo Hernández, superintendente financiero, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía. Doctor Barguil, ¿ustedes han recibido quejas? Usted me dice que tiene un portal que me gustaría volverlo a repetir y lo vamos a poner aquí en la pantalla, pero ¿ustedes qué tanto han recibido quejas? ¿Qué tanto los bancos están cumpliendo con estas últimas normas? Las 2 semanas siguientes a la sanción de la ley y a la entrada en vigencia de la misma, recibíamos todos los días numerosas quejas de usuarios de todo el país, de diferentes bancos, es decir, no una sola entidad, varias entidades del sistema financiero. Nosotros en el defensordetubolsillo.com, la gente puede ingresar www.defensordetubolsillo.com, la asesoría es gratuita, la información es gratuita, allí nos pueden contar de sus denuncias también, nosotros le estamos tramitando y dando traslado a todas las denuncias que recibimos en el Defensor a la Superintendencia Financiera de Colombia y le hacemos seguimiento para que se lee el trámite correspondiente. Las 2 semanas siguientes a la sanción de la ley recibimos innumerables denuncias. Los bancos no estaban respetando lo de el retiro de los 10.000 pesos, los bancos no le estaban entregando información a la gente y decían que todavía no conocían de la ley y por ello no la estaban aplicando. Nosotros inmediatamente le oficiamos al superintendente para que actuara. Tengo que reconocer que envió inmediatamente una circular a todos los bancos del país, no solo anexando el texto de la ley, sino diciendo que era de obligatorio cumplimiento, que estaba vigente en la actualidad y informando que iban a tomar medidas a aquellas entidades que no cumplieran con los 3 beneficios que la ley entrega. No había plazos de transición ni nada, Ninguno. entraba en vigencia la ley y entraba en vigencia el beneficio. De manera inmediata y por supuesto tengo que reconocer que ya en los últimos días han bajado las denuncias, pero siguen llegándonos algún tipo de denuncias de los usuarios que le estamos dando trámite ante la superintendencia. La más común es ¿cuál? La de Los los 10.000 pesos que les permite, Los que los 10.000 obligan pesos. a tener en saldo. Así es, hay gente que sí se confunde, por ejemplo, hay gente que tiene 18.000 pesos, el cajero solo saca múltiplos de 10, entonces solo le deja sacar 10.000 y me han escrito que, oiga, que los 8.000 el cajero no, sí, pues el cajero no tiene cómo dar 8.000. Ese no puede sacar eso en Ese una tendría compra. que ir a la sucursal, a la entidad, retirarlos o usar la tarjeta y pasarla en algún establecimiento de comercio por los 8.000 y allí podría la totalidad de su saldo disfrutarlo o utilizarlo. Hay bancos que lo castigan a uno por ir a la sucursal, por hacer un retiro Le cobran. en el cajero presencial, le cobran. Y obviamente eso es para pues, entrar dentro del proceso de modernización y lo que invierten en la modernización los bancos. Pero eso también está regulado que no deben de cobrar. Por el saldo final, si es un saldo que obviamente ok. no es susceptible de retirar en el cajero, la ley contempla que el banco no le podrá cobrar costos adicionales al usuario por el retiro de su dinero. Hablando un poco de la superintendencia financiera, y no sé si usted en algún momento se habrá metido en ese tema o no, ¿la superintendencia tiene los dientes suficientes para ese control, para esa regulación, o usted cree que le hacen falta? Sin lugar a dudas, la superintendencia tiene todas las herramientas legales, tiene todas las posibilidades de multas, de sanciones, incluso puede llegar hasta la suspensión de la licencia de cualquier entidad financiera que no venga cumpliendo con los estándares que tiene el país. Allí lo que hay que hacer y lo que nosotros siempre hemos exigido que se haga es el cumplimiento de esas funciones en el marco de la ley, por supuesto. Pues muy bien, doctor Barguil, permítame a esta hora ir a Medellín para saludar al doctor Juan Fernando Celi. Él es el defensor del consumidor financiero del Grupo Bancolombia. Y la primera pregunta que quisiéramos hacerle, doctor Celi, es: ¿son constantes las quejas de los usuarios porque los bancos no están cumpliendo con esas normas que benefician a los usuarios? La pregunta es: ¿qué tan recurrentes son esas quejas, esas denuncias, y por qué no están cumpliendo los bancos? Bueno, en primer lugar hay que señalar que los bancos son los primeros interesados en prestar un servicio bueno para atender las necesidades financieras de los clientes. Y en el ejercicio de la libre competencia buscarán pues satisfacer esa necesidad. De otro lado, digamos, en Colombia existe un régimen robusto de protección al consumidor financiero, pero no obstante eso se presentan reclamaciones y quejas
por parte de los consumidores financieros. Muchas veces por parte la culpa del prestador del servicio o por parte del consumidor financiero. En los casos, por ejemplo, de fallas por las entidades, se presentan cuando hay fallas en los canales, problemas de incumplimiento de la promesa ofrecida, inconvenientes por el precio de los productos y servicios financieros, y por parte del consumidor financiero cuando, por ejemplo, existe falta de conocimiento, de educación e información que le permite tomar, digamos, la mejor decisión y no comprender, por ejemplo, las condiciones de los respectivos productos, o cuando se presentan fraudes por mal manejo de las claves y las condiciones de seguridad de los productos. Entonces, en materia de reclamaciones se pueden dar múltiples situaciones. Aprovechando su presencia, quisiera preguntarle qué opinión tiene o qué opinión le merece el proyecto que acaban de radicar el representante Barguil, el senador Velasco, en torno a la regulación de las centrales de riesgo, a estas nuevas regulaciones en las centrales de riesgo. Bueno, a ver, este es un proyecto muy retador que en este momento se adelanta en el Congreso y que tiene que ver con dos derechos que son prácticamente bastante complejos, como es por un lado el derecho a la información que tienen las entidades financieras para prestar adecuadamente los créditos, y por otro lado tenemos el derecho al buen nombre y al olvido. Entonces, desde el punto de vista de lo que es ese proyecto de ley, creo que al Congreso tiene un reto de evaluar bien esas propuestas de estos congresistas en la medida de que tendrá efecto en el sistema financiero. Desde el punto de vista, digamos, como defensor del consumidor financiero, uno vería con buenos ojos que se eliminen, por ejemplo, los reportes que son por sumas ínfimas, y en segundo lugar, que se tenga gratuidad en el acceso a los reportes que tienen las centrales de riesgo. Pues muy bien, doctor Salis, muchas gracias por estar con nosotros, aunque más adelante vamos a volver a hablar con usted sobre un tema muy sensible que también vamos a hablar enseguida con el doctor Barguil, y es el famoso gota a gota, que es una opción que tienen principalmente los colombianos de escasos recursos, que no tienen acceso al sistema financiero, doctor Barguil, y que muchas veces termina mucha gente crucificada pagando ese gota a gota. ¿Sobre eso hay algo, doctor Barguil? ¿Usted se ha empeñado en ese tema? Esa es una triste realidad de nuestro país que golpea a los más pobres de Colombia. Bien se lo decía antes, es muy importante lograr la bancarización, sobre todo de los más pobres, de los que están en la economía informal, sí, de los que están por fuera del sistema, del vendedor ambulante. ¿Por qué? Porque en la medida en que ese colombiano esté bancarizado, ese es un colombiano que será sujeto de crédito de la banca, de crédito de las entidades financieras, que así cobren caro, nunca será tan caro como el pagadiario y el gota a gota. Aquí lo que hay que lograr es que los bancos de este país, que las entidades financieras presten una mayor porción de su dinero a microcrédito, que le presten a los más pobres de este país. Como le decía, es más caro que el resto del crédito, pero nunca, no hay comparación con lo que significa el gota a gota y el pagadiario, que son intereses diarios, por horas en algunos casos. Y hoy que los bancos, obviamente, y eso es una gran crítica que hay que hacer, están dedicados a prestarle solo a los grandes empresarios, están dedicados solo a unos tipos de crédito como el de vivienda o mucha plata en tarjeta de crédito porque los intereses son altísimos, y se ha descuidado en gran medida el microcrédito, aunque ha venido creciendo, eso hay que decirlo. Muy bien, pues mire, doctor, quiero que ver esta pequeña nota, este pequeño registro que hicimos con una cámara sobre cómo en pleno centro de la ciudad, cómo funciona este tema del gota a gota, y va a quedar usted aterrado de cómo es que se negocian estas cosas. Veamos esta notica. Caballero, ¿cómo me la ha ido? ¿Cómo anda el negocio? No jodas, ya de ahí estoy más o menos. ¿Por qué? ¿Me va a prestar plata o qué? Si necesita, con mucho gusto. No jodas, préstame ahí que 200. Bueno, dale. ¿Cómo quieres que pase, diario o semanal? Semanal 40.000. Mientras que levanto, que está al mes, ¿sí me entiendes? ¿Viste? Entonces yo te traigo para que me firmes un papel y que te comprometas, ¿viste? Ah, bueno, sí señor, claro. Para que esté la palabra y el papel escrito, todo va bien. Bueno, listo. Bueno, y esto es muy común verlo en el centro de la ciudad. ¿Y cuánto venderá este vendedor en el día? Estas ventas ambulantes, ¿cuánto venderá ese señor? Y tiene que reunir 40.000 pesos semanal o muchas veces diario para poder pagar.
trabaja para el agiotista, Sí, trabaja para el delincuente, trabaja para la banda criminal. Y es la realidad de muchos colombianos y de los más pobres. Pero le vuelvo a repetir, John Jairo, con tan altos costos bancarios y con el 4 por 1000, es un sueño lejano a la bancarización de los colombianos. Y sobre todo esos colombianos que necesitamos traer para que sean sujetos de crédito mañana y no tengan que estar allí poniendo la cabeza. Pues mire, permítame, yo había despedido ya al superintendente financiero, pero le pedimos el favor que se quedara con nosotros para esta última pregunta, y ahí sí ya lo dejamos, doctor Gerardo Hernández, y es un poco preguntarle quién controla este tema del gota a gota, qué tipo de control hay, qué opción tienen los ciudadanos para poder denunciar estos casos. Préstamos gota a gota es un tema muy importante que hay que trabajar de manera conjunta. Cuando los prestamistas superan la tasa de usura señalada por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que están es cometiendo un delito. En esa medida hay que denunciarlos a la Fiscalía y por eso lo que venimos haciendo con colaboración de las cámaras de comercio, de la policía, de la misma Fiscalía, es alertar a los ciudadanos sobre este tipo de acontecimientos para que ellos puedan y sepan que no tienen por qué pagar tasas de interés que están por encima de las de usura. Ahora sí, doctor Gerardo Hernández, lo dejamos descansar. Muchas gracias por estar con nosotros. Sobre esto no hay nada que uno pueda hacer a través del Congreso, de la ley. Está todo hecho. El tema no es de Congreso, no es de leyes. Eso está penalizado. Cualquier cobro por encima de la tasa de usura, hay un artículo del Código Penal colombiano y eso da cárcel. Pues lo que hay que hacer obviamente es que la policía actúe, que los alcaldes lideren importantes campañas en sus municipios para que con la policía, con la fuerza pública, vayan detrás de esas bandas. Esos son bandas, esos son delincuentes, esos son estructuras organizadas. Sí, ¿no? Y lo que hay es que perseguirlos. Y que la gente denuncie. Y que la gente denuncie y ya está penalizado. Sí. Y a través de su página lo pueden denunciar. También, pero como le digo, es un tema de policía. Sí. Lo nuestro es un tema obviamente ante la Superintendencia Financiera, que sobre este tema no tiene ningún tipo de posibilidad de actuar. Pues también le preguntamos y restablecemos la comunicación desde Medellín con el defensor del usuario financiero del Grupo Bancolombia. Y la pregunta es, ¿qué hacen los bancos para evitar que la gente de escasos recursos recurran al gota a gota y más bien puedan acceder más a los recursos y a los créditos en los bancos? Muy buena pregunta. Yo creo que Colombia, en la medida que se bancarice y que tenga mayor educación financiera, lógicamente va a tener y va a brindarle a las personas unos mecanismos de financiación más baratos. Por eso los bancos en general, a través de la bancarización y el lanzamiento de productos que tienen que ver, por ejemplo, los microcréditos, los créditos a través de las apps, a través del uso de corresponsales, etcétera, van a permitir que el consumidor financiero acceda a los recursos de crédito en una forma mucho más ágil, formal y sobre todo a un costo muy menor a lo que en un momento se presenta con los gota a gota, aparte de que se evita los inconvenientes que puede tener una persona cuando acude a esos mecanismos de financiación que como no son formales, entonces lógicamente pueden tener mayores peligros y mayores riesgos. Pues muy bien, doctor Celi, muchas gracias también por estar con nosotros, también lo dejamos ya descansar. Y bueno, un poco preguntamos a la gente, o hicimos un recorrido entre la gente, doctor Barguil, para decirle qué prefiere, si prefiere el gota a gota o prefiere acudir a un banco. Miremos qué respondieron los colombianos. Por supuesto que al banco. ¿Por qué? Me da seguridad absoluta. Sé que voy a conseguir una tasa de interés justa, de acuerdo pues a las normas de la economía que tengamos en el momento de adquirir el préstamo. A ninguno de los dos. El primero, en el sistema bancario, lo tratan a uno como usuario de una forma noble, pero después, solo con un mes de atraso, se vienen abogados y los abogados comienzan 24 horas a presionar psicológicamente a uno como usuario, y eso le ha pasado a mucha gente. En segundo lugar, al prestamista particular no, porque muchos de ellos son geotistas, usureros, y se prestan mucho para cosas ilegales, cosa que prefiero no utilizar ese mecanismo.
preferiblemente al banco porque sabe uno las tasas de interés, lo que va a cobrar por el préstamo y no corre unos riesgos con prestamistas particulares y las tasas de interés pueden variar y es más el riesgo que se corre que lo que se gana. Yo prefiero acudir al banco porque el banco me da confianza, el banco tiene un respaldo oficial y el banco es la entidad creada para esos fines. Yo creo que es mejor el banco porque pues el banco le da a uno unas garantías, unos beneficios. El prestamista gota a gota que encontramos normalmente se aprovecha la necesidad de las personas y a la larga sale más caro. Pues por lo menos todo indica que la gente tiene un poco más de conciencia, aunque vimos, estas personas pueden ser empleados, no es ese vendedor ambulante, estuvimos buscándolos, pero no quisieron hablar porque seguramente ellos sí son usuarios de este crédito. Aquí el mensaje es que los bancos abran esa puerta a este tipo de usuarios. John Jairo, mire, la realidad es que los usuarios o al que le toca ir a un prestamista pagadiario gota a gota, no es porque quiera, porque es su única opción, porque no tiene cómo acceder al sistema financiero, porque no tiene cómo abrir una cuenta, es porque no tiene cómo pagar los costos tanto del banco como del 4 por 1000, porque no hay la posibilidad real de que luego allá le hagan el crédito. Usted sabe todo lo que se requiere más para un crédito. Si Colombia, y esto tiene que ser una política de Estado, y obviamente con la solidaridad de la banca, no hace una política verdaderamente agresiva para incluir a esos que están por fuera de la formalidad y abrirle la puerta del crédito, vamos a seguir teniendo esclavizados a millones de colombianos, que esa será la única opción. Y eso es muy grave. Por último, doctor Barguil, metámonos ya en el tema del proyecto radicado sobre las centrales de riesgo, o mal llamadas listas negras. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este fue un esfuerzo que aunamos con Luis Fernando Velasco. Él y yo presentamos esta iniciativa recientemente. Tiene varios beneficios. La iniciativa recoge una ley que él había presentado con anterioridad y una ley que yo había presentado con anterioridad. Por el trámite legislativo no lograron aprobarse. Lo que hicimos fue juntarnos, unir las dos leyes, hacer un solo proyecto y sacarlo adelante. Esa es la intención. Varios beneficios. Vean, no es justo que a un colombiano le dañen eternamente la posibilidad de acceder al crédito por estar reportado en Datacrédito o en Cifin. No es justo que a un colombiano por una pequeña deuda o porque se equivocó en el pago y dejó de pagar 10.000 pesos del total que tenía que pagar, lo terminan reportando y queda excluido de la vida crediticia. Y no es justo que no le demos una segunda oportunidad a los colombianos, sobre todo en este año de medio problemas económicos, lo que estamos viendo, las nubes grises en la economía colombiana, darle una segunda oportunidad a esos que están reportados para que vuelvan al mercado crediticio, que nos ayuden a reactivar la economía. Esos son un poco los fines. ¿Qué dice la ley en concreto? 1, pasamos de 4 a 2 años máximo el tiempo que usted podrá estar reportado. Se estableció también que dependerá del tiempo de la mora, que el castigo obedezca a ese tiempo de la mora en el reporte que usted tendrá. Establece también unos mecanismos que deberán ser puestos en marcha para que usted lo puedan reportar, que haya unos mecanismos previos. Establece que aquel, por ejemplo, deudor que lo engañaron, que la deuda no es de él, sino que de pronto con su cédula un bandido sacó un crédito a nombre suyo y terminó usted reportado, que usted con la demostración de que usted fue víctima de un fraude, inmediatamente lo retiren de la central de riesgo. Y una iniciativa muy importante, las pequeñas deudas, que no lo puedan reportar en Datacrédito o Cifin por pequeñas deudas, el 20% de salario mínimo, es 120.000 pesos para abajo. Y las que son microdeudas, le vamos a establecer un porcentaje del saldo final, que si usted dejó de pagar ese porcentaje de saldo final, hombre, con el solo hecho de usted ponerse al día, no lo puedan reportar, no le dañen la vida crediticia, no se lo embarren, no lo saquen. Y por último, la ñapa de la ley, borrón y cuenta nueva, que una vez aprobada la ley, en un periodo de 6 meses, a quien se ponga al día, le demos una segunda oportunidad y podamos traerlo de nuevo a la vida crediticia en Colombia. Muy bien, pues como este proyecto usted lo presentó con el senador Velasco, pues a esta hora restablecemos la comunicación con el doctor Velasco, que se encuentra en el centro de la ciudad, en el Congreso de la República. Y doctor Velasco, lo primero que queremos preguntarle es qué es o cuáles son las ventajas, lo más y lo menos de estas leyes que hoy están sobre el habeas data, la ley que hoy está sobre el habeas data. La ley de habeas data son de esas leyes
que solo tienen más. ¿Y por qué tienen más? Primero, a ver, expliquemos para poner en contexto a quien nos acompaña en este momento de qué se trata la ley de habeas data. El habeas data es un derecho fundamental reconocido por la Constitución que nos permite conocer, actualizar y especialmente rectificar la información que sobre nosotros ha venido acopiando las bases de datos, las distintas bases de datos. Esta ley en particular se refiere a las bases de datos del sistema financiero. El sistema financiero recoge datos de uno, cuando uno hace un crédito, cuando compra algo, va contando qué tal paga uno. Los datos en sí son buenos. Lo malo es cuando uno recibe un reporte negativo. ¿Qué es un reporte negativo? Se demoró en el pago de una cuota, no pagó alguna obligación, eso es un reporte negativo. Y esos reportes negativos tienen unos efectos en la vida crediticia de la persona porque cuando alguien va a tener una relación financiera con esa persona y pide el reporte de la persona que tiene problemas en el pago de alguna obligación, eso aparece y de alguna manera lo inhabilita para tener relaciones financieras. Por ello es importante que esos datos sean bien manejados y que no se mantengan reportes negativos indefinidos. ¿Cuál es el más? Primero, no se permite que se haga un reporte negativo sin avisarle a la persona. A veces a uno se le olvida pagar una tarjeta de crédito, se le olvida pagar un recibo de una telefonía celular y por eso puede quedar un tiempo largo reportado negativamente y por fuera del circuito financiero. Esta ley imposibilita eso porque le tienen que avisar a uno, si no, el reporte está mal dado y se lo tienen que borrar. Segundo, cuando usted logra meter mucha gente que tenía reportes negativos y se le borran esos reportes negativos, el efecto en la economía es que la economía se mueve, porque son personas que se recuperan para el circuito crediticio, son personas que consumen y cuando hay consumo en un país, evidentemente ese consumo genera empleo. De manera que siempre es bueno que las personas puedan acceder al crédito para poder mover la economía. Y obviamente el nombre de uno, su reputación como una persona que tiene un crédito, pues siempre es bueno tenerla limpia, no tenerlo con récords negativos. Esta ley está dirigida a eso precisamente. Pues muy bien, doctor Velasco, miren, y un poco para orientar a la gente, usted que ha estado metido mucho en este tema de la habeas data, también desde hace mucho tiempo, una pregunta que es muy común que le hagan a uno los ciudadanos es si yo he pagado mis deudas, tuve mora, pero he pagado hace 5 años y aún permanezco reportado o por algún error permanezco reportado, ¿qué es lo que debe hacer una persona? Primero, a la base de datos, o sea, Data Crédito o Asifin, con un derecho de petición. Si tiene dificultades, a las superintendencias. ¿Y qué va a pasar, doctor Velasco, con las centrales de riesgo que mantengan en sus bases de datos en esa mala calificación a los usuarios? Ya con las centrales, ¿qué va a poder pasar o qué va a pasar o qué se tiene contemplado? Si lo mantienen injustamente contraviniendo la ley del habeas data que desarrolla el derecho fundamental, serán sancionados en unos casos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en otros casos por la Superintendencia Financiera y con multas muy fuertes. Las multas que se le pueden imponer a estas bases de datos o a quien reporte mal a las bases de datos, una tienda de cadena, una empresa de telefonía celular, a manera de ejemplo, un banco, si hacen un mal reporte, un reporte errado, van a ser sancionados con las multas que se definen en el Código de Sanciones de la Superintendencia Financiera, del Estatuto Financiero, que son bastante fuertes. Senador Velasco, muchas gracias por estar con nosotros, por este espacio aquí en Conversemos de Economía y pues seguramente nos estaremos viendo ya cuando vaya transcurriendo este debate. Muy buenas noches. Don Jairo, buenas noches. Pues muy bien, bueno, doctor Barguil, él hablaba de las multas. ¿Hay algo de multas en el proyecto actual o es simplemente los aspectos en cuanto a que se modere un poco el tema del reporte? No, las multas ya están contempladas dentro de las facultades sancionatorias que tiene la superintendencia, tanto de industria y comercio, cuando sean problemas de competencia los que se detecten, o la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando se trata de las entidades en la operación normal de su negocio. Ahora bien,
¿Qué es importante mencionar también? Que quedó contemplado en la ley, que la gente va a poder hacer consulta de su historial gratuitamente, cuando quiera. Y algo importante que se incluye, que no le pueden rebajar los puntos por la consulta, porque hoy esa es una denuncia que se ha planteado, y es que cuando a usted le hacen consulta de su historia, le bajan puntos. Entonces, ni que le pueden bajar puntos y que sea gratuito, que usted cuando quiera entre a la página web de Datacrédito de Cifin, no le cobren y le entreguen su reporte del historial que usted tiene. Pero hasta ahora me desayuno con el tema de que a uno le bajan puntos por el reporte, incluso a uno le mandan al correo, o muchas veces ve por redes de algunas de estas centrales invitándolo a uno a que consulte su información. Cuando de manera recurrente, por ejemplo, establecimientos de comercio, a usted le hacen consultas en las centrales por la fórmula que ellos utilizan, al parecer se afecta la calificación, y eso, ante la duda, quisimos contemplar en el proyecto de ley que quede claridad. Pero si consultan legal, es porque uno está, pues, pero de está la buscando banca crédito. y las entidades financieras que no se ha visto. Entonces lo que preferimos es, ante la duda y ante las denuncias que hemos recibido en ese sentido, que quedara claro, gratis, y que no le puedan rebajar la calificación por la consulta. Me llama la atención, antes, o yo no sé si hoy está vigente, creo que está así. Hoy uno, digamos, si se demora un año en la mora, se reporta por el doble del tiempo, o sea, 2 años. Y hasta 4. Y hasta 4. La idea es que ahora sea, por si el estoy tiempo, un año reportado. Un año reportado y máximo 2. Aquí la idea es que hay que sacar a la gente de esos reportes negativos que le impiden acceder al crédito formal y que le dañan la vida crediticia. Y bien lo decíamos, en las pequeñas deudas incluso somos más radicales. Que no hayan reportes por esas pequeñísimas deudas porque usted se equivocó en 5.000 pesos o 10.000, o incluso en deudas pues, que son pequeñas pero más significativas, que al pagarla usted salga inmediatamente del reporte. Y como le decía, la ñapa y el regalo de la ley es, vamos a hacer, una vez sancionada la ley, un periodo de 6 meses por una sola vez, de darle la segunda oportunidad a los colombianos. Quien se ponga al día, sale del reporte. Sale del reporte. Así es. Pues muy bien, son muy buenas noticias. Por último, última pregunta. De todo lo que usted ha logrado en estos 5 proyectos en 6 años, ¿qué es lo que usted dice? Con esto sí definitivamente la saqué del estadio y favorecí definitivamente a los usuarios del sistema financiero. Que son muchas cosas. Mire, por ejemplo, le cuento algo. La ley que le quitó las multas al pago anticipado de créditos. Aquí en Colombia, al que prepagaba un crédito lo multaban. O sea, aquí multaban al colombiano buena paga. ¿Con qué fin? Los bancos se inventaron esas multas para que usted siempre pagara los intereses de... Para que se quedara durante todo el tiempo. Si usted se ganaba la lotería o le iba bien en el negocio y quería prepagar para ahorrarse esos intereses, no lo podía hacer. O más importante, ese era el quid de esa triquiñuela que hacían. Usted no se podía cambiar de banco. Hoy con la ley, si usted tiene un crédito al 12 y el otro banco le ofrece al 10,5, usted se puede mudar de banco. Porque ya no hay la restricción del pago anticipado de crédito. Que es la compra de cartera que me como hoy. Dijo la NIF, no lo dije yo, el año en que se aprobó la ley, le dio una calificación de 5 sobre 5 y habló del impacto tan positivo para el desarrollo financiero del país, porque esta ley ayudó a bajar la tasa de interés en Colombia en virtud de la competencia bancaria. Pero no me quedo ahí, la que le puso topes al retiro en los cajeros de otra red, eso es nuestro, que puso que el internet tenía que ser el medio de pago más barato, que hizo que reportaran todos los años, la ley de precios transparentes que ya se aprobó, pero no ha salido la reglamentación, generará importantes beneficios, la de costos, que paguen intereses. Sacarle platica del bolsillo a los bancos y metérsela al bolsillo de los usuarios es de mucha importancia y falta mucho por hacer y seguiremos en esa lucha. Usted lo decía al principio, yo no soy enemigo del sistema financiero, pero mucha gente lo gradúa a usted como enemigo del sistema financiero, inclusive muchas veces le dicen a uno, no, es que él tuvo problemas en el pasado, o su familia tuvo problemas en embargos y por eso es que se desquita tanto del sistema financiero. No, de ninguna manera. Yo ahí tengo mi crédito hipotecario, voy al día en mis cuotas y soy al contrario sumamente cuidadoso porque cuando uno se da estas peleas, y estas peleas nos las teníamos que dar. En el Congreso cuando yo llegué, John Jairo, no, una ley de estas no pasaba, se hundían. Sí, de acuerdo. Ya hoy no va una, van 5 y vienen varias más. Hay que defender a la gente, a nosotros nos eligen para defender los intereses de los ciudadanos, no para defender los intereses de los poderosos de este país, y esas son las peleas que nos hemos dado, y no es exclusivo la banca, usted me ha visto dando la pelea con las empresas de telefonía celular, nosotros fuimos los que eliminamos las cláusulas de permanencia, estamos tramitando que los minutos pasen de un mes a otro, nosotros nos dimos las peleas con las cementeras de este país, que ahí denunciamos un posible cartel, con las empresas que venden los insumos agrícolas. Hay que defender al colombiano de a pie y al consumidor de tantos abusos de muchas industrias.
Pues muy bien, doctor Baguir, muchas gracias por estar con nosotros, por este espacio aquí en Conversemos de Economía, en la televisión pública, y pues bueno, daremos seguimiento a estos proyectos de ley y a que se cumplan estas normas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, y ahí seguimos en la lucha. Pues muy bien. Y ustedes, amables televidentes, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Regresamos a Conversemos de Economía y este segmento lo vamos a desarrollar con un tema que es muy importante, lo vamos a hacer muy rápido, es el que tiene que ver con la situación, con la crisis de suministro de energía en la costa caribe colombiana. La idea es tratar de entender qué es lo que está pasando con este tema en nuestra costa. Lo primero es que quiero invitarlos a que sean los propios ciudadanos. Estuvimos en Barranquilla, estuvimos hablando con los ciudadanos sobre qué es lo que están pasando y cuál es la queja que tienen sobre el suministro de energía a través de Electricaribe. Yo soy del Frente Amplio Sigo Rescate por Barranquilla. Nosotros no queremos esta empresa aquí en Barranquilla porque son unos malos, pésimos servicios que actualmente se ven aquí en esta ciudad. Queremos también que esa empresa sea del Estado, tampoco queremos a Electrichar porque sigue siendo lo mismo. Yo opino que el servicio de energía en estos momentos está pasando problemas muy serios porque generalmente se viven cortes indiscriminados, generalmente las personas se quejan ante las instalaciones de Electricaribe y pasan muchos sofocos para que le puedan escuchar una petición. Hay cobros de montos que no inexistentes. Yo como usuaria que soy de electrificadora del Atlántico, pues estoy exigiendo un buen servicio que no lo está prestando porque yo soy una usuaria que pago cumplidamente. Entonces ellos, ¿por qué cumplidamente no hacen lo posible también por prestar un mejor servicio? Porque es una empresa grande, no es una empresa, cualquier empresa, es una empresa internacional porque es española. Entonces no se justifica que de pronto no quieran hacerse los locos, no. Eso no es para loco, eso es para acuerdo, eso no es para loco, eso es para gente cuerda. Bueno, lo que pasa es que Electricaribe está prestando un pésimo servicio aquí en la costa caribe. Entonces lo mejor es que se haga a un lado, que le dé la oportunidad a otra empresa de que coja y haga un buen servicio. Bueno, el servicio de energía de Electricaribe es un servicio muy malo, que constantemente se va la luz, dura por lo menos 2, 3 días, viene, se va y quedan muchos los electrodomésticos. Entonces ya está bueno ya, por favor que al gobierno que intervenga Electricaribe porque ya estamos ya cansados de tantos electrodomésticos, de tantas fallas que hay en la costa por la intervención de que se va y viene la luz, ya está bueno ya que acaben ese servicio. Pues mire, es muy difícil la situación, pudimos comprobarlo, estuvimos en Barranquilla y definitivamente es compleja y se nota el desespero de los ciudadanos en nuestra costa caribe. Por eso a esta hora tenemos comunicación con el gobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano de la Rosa. Gobernador, la primera pregunta que quisiera hacerle es ¿qué está pasando con Electricaribe y cuál es la realidad que sucede con los ciudadanos en su departamento, en el Atlántico? El principal problema es que tenemos un retraso de 20 años de inversión y eso obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana, tiene que hacerse paulatinamente, pero de todas maneras tenemos un atraso. ¿Ese atraso en qué se traduce? En que tenemos en este momento una red que no está actualizada y que además de eso no se le ha hecho el mantenimiento. Especialmente en la costa es necesario hacer los mantenimientos rápido y oportunamente porque nosotros tenemos un sistema muy salinizado. El salitre corroe las redes y si no se cambian periódicamente, por lo menos cada 8 años, hay que hacer un cambio sustancial de todo lo que tiene que ver con el sistema de redes. Eso pues colapsa, que es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuál es el resultado? Nosotros tenemos en este momento 90 interrupciones promedio año por usuario, mientras en Bogotá es 15, mientras en Medellín es 20, el promedio nacional no llega a 45. Entonces, ¿por qué la región Caribe debe tener o soportar
un servicio de energía de esta naturaleza, sencillamente porque quien lo tiene a su cargo, Electricaribe, no ha hecho las inversiones en el momento oportuno y en la cuantía indicada. ¿Cuál es la discusión en este momento con ellos? ¿Cómo vamos a hacer para que ellos se pongan al día con este proceso de inversiones que se necesita? Y si no se ponen al día, obviamente que nunca jamás tendremos la calidad del servicio que requerimos. Esta discusión vale $1 billón. El plan Caribe 5 tiene 4 billones de pesos, eso es lo que vale, de los cuales 3 billones se hacen en el sistema de transmisión y 1 billón en el sistema de distribución, que es lo que está a cargo de Electricaribe. Si Electricaribe no se mete la mano al drill, no se compromete, no invierte, realmente no vamos a salir adelante. Y nosotros vemos que todo lo que ha ocurrido es que sencillamente se está dilatando una decisión y mientras tanto la región no despega como debe despegar, con toda la fuerza que tiene que despegar para poder por no tener un servicio oportuno. Nosotros somos la región de más alto crecimiento en consumo de energía. Estamos prácticamente doblando al resto de las regiones del país, lo que indica que hay una dinámica económica que necesita que se resuelva su servicio de energía eléctrica como base sustancial de su futuro desarrollo económico y social. Pero mire, gobernador, usted ha dicho que esto es un problema que lleva más de 20 años. ¿Qué ha pasado en todos estos años? ¿Qué es lo que falta? ¿Voluntad política o el problema es de recursos? Yo creo que en este momento buscar culpables o ponernos a hacer señalamientos, yo no sé si sea la tarea que en este momento corresponde. Yo creo que lo que en este momento corresponde es que quien tiene a su cargo el proceso ha pedido que quiera entrar en una mesa de diálogo. Hay unos gobernantes que dicen ya no más diálogo, pero el diálogo tiene que ser sobre cualquier diálogo tendría que ser sobre una base clara y sustancial, que es ellos tienen que invertir, o quien esté a cargo, o un nuevo operador, o si es Electricaribe, tiene que invertir por lo menos $1 billón en distribución. No estoy hablando de transmisión, que es la red de más alto nivel, las subestaciones y todo lo que son las líneas de interconexión entre subestaciones. No, estamos hablando del sistema de distribución, el que va casa a casa, el poste, ese es el que hay que cambiar de una manera perentoria para que haya un aumento en la calidad. Además de eso, tiene que haber también un incremento de los circuitos, o sea, tiene que haber un mayor número de circuitos, un mayor alcance, porque la región está creciendo y ese crecimiento, la única manera de aumentar la cobertura es con inversión. Entonces, por eso es que estamos diciendo, aquí la apuesta es por invertir $1 billón, que es lo que hay que inyectar de capital a Electricaribe. Ese es el compromiso que estamos buscando que su socio Unión Fenosa tenga con el país, se comprometa y lo haga. ¿En qué tiempo? En el tiempo que se pacte. Ahí yo creo que están bastante bien definidos cuál es el paquete de inversiones que debe hacerse y rigurosamente está en cuánto se debe hacer anualmente durante los próximos 3 años. Entonces, todo está hablado, todo está conocido. Lo que hace falta en este momento es una decisión de gobierno. Y el gobierno tiene 3 grandes herramientas para hacerlo, que es la propia Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos. Ese trío, los gobernadores lo que hemos hecho es una especie de acompañamiento, pero no tomamos la decisión. Pero sí necesitamos que haya una decisión y esa decisión, o con Electricaribe o con un nuevo operador, o eso ya es una decisión que hay que también que tomar, es lo que tenemos en este momento que estar tratando de ambientar y eso es a lo que nosotros queremos llegar. Por eso la Federación ha sido clara en los mensajes que ha enviado. Cada uno de los gobernadores con su estilo, el uno más fuerte, el otro de una manera no tan perentoria, pero de todas maneras, de una u otra manera, hemos dado exactamente la misma señal. Es necesario tomar decisiones con respecto a Electricaribe. Precisamente, señor gobernador, sobre eso, mire, los dirigentes políticos, analistas, los mismos ciudadanos que hablaron con nosotros desde Barranquilla piden a gritos la intervención de Electricaribe. ¿Esa es la solución? Intervenir es una palabra que tiene una connotación en el mundo de los servicios públicos, es que prácticamente el Estado entra y suplanta en el manejo a la organización que está en ese momento haciendo el manejo. No ha sido tan afortunado las intervenciones que ha hecho el Estado
por ejemplo, en el caso específico del Valle del Cauca, no tiene seguramente las herramientas poderosas ni la inyección de capital para poderlo hacer. De lo que se requiere es de una sustitución en ese momento del operador o un compromiso de la operadora actual que claramente defina si lo que está en función de un proceso, de un litigio judicial a largo plazo y enredar la situación y que realmente el gran perjudicado sería el pueblo de la región Caribe, o si está interesado en estar aquí en nuestra región haciendo pues las inversiones de rigor y obviamente nosotros también tendríamos que darle a ellos las plenas garantías, los apoyos financieros, los pagos que ellos están requiriendo. Pues gobernador, muchas gracias por estar con nosotros, el doctor Eduardo Verano de la Rosa, quien ha estado con nosotros desde Barranquilla, hablando precisamente de su sentir, de lo que está sucediendo en este momento con la situación del suministro de energía en toda la costa Caribe. Y el tema pues también ha llegado al Congreso de la República. Aquí han intervenido los dirigentes políticos, analistas, exministros. El gobierno pues lo hemos consultado, pero ha tenido que guardar prudencia porque al parecer podría darse un conflicto a nivel internacional porque se trata de una multinacional, ha decidido guardar prudencia sobre este tema. Sin embargo, hemos hablado, el doctor Barguil, por ejemplo, que estuvo con nosotros hablando del sistema financiero, ha sido una de las personas que ha estado precisamente liderando también, inclusive hace 8 días realizó una marcha en Barranquilla donde se dio esta protesta por el suministro de energía. Pero tenemos comunicación a esta hora con el doctor José David Name, el senador de la República, quien precisamente también vamos a hablar sobre este tema. Doctor, muy buenas noches. John Jairo, buenas noches. Bueno, senador José David Name, ¿cuál es su visión, cuál es su posición frente a la situación de Electricaribe? ¿Qué es lo que está pasando con Electricaribe? Es una situación muy complicada, es una situación donde una empresa española tiene, digamos, el monopolio, presta el servicio de energía en los departamentos de la costa Caribe. En los últimos años se ha desmejorado el servicio, ellos aducen que por falta de pago del gobierno nacional, de los entes territoriales, y que por eso no le han podido dar un mantenimiento adecuado a las redes. Aquí el problema es un problema económico, de caja, es un problema, un círculo vicioso. El gobierno dice que sí le debe a la empresa, pero que la empresa tiene que hacer las inversiones y la empresa dice que hasta que el gobierno no le dé una solución definitiva no puede hacer las inversiones en las redes que alimentan el sistema eléctrico regional de la costa Caribe. Doctor Name, ¿cómo ve usted o cómo califica la situación por la que están pasando los usuarios de Electricaribe en toda esa costa Caribe? Pagan unas tarifas de energía muy altas. En la costa Caribe, por las altas temperaturas, las familias usan refrigeradores, neveras para mantener sus alimentos, abanicos y aires acondicionados, y los recibos de luz siempre llegan muy altos. Pero si a esto usted le suma que en este círculo vicioso, en esta discusión que tiene el gobierno nacional con la empresa multinacional de gas natural, que es la dueña de Electricaribe, por la falta de inversiones, tenemos un mal servicio y hay falta de energía de 7 y 8 horas en algunos municipios. Esto lo que se está convirtiendo es en un problema social, y yo creo que la protesta social de los hombres y las mujeres del Caribe colombiano no va a dar espera, y el señor presidente tiene que tomar decisiones de fondo en esta situación. Por último, doctor José David Name, senador de la República, ¿usted considera que es viable Electricaribe? El sistema eléctrico de la costa es viable, siempre y cuando los usuarios paguen, siempre y cuando el Estado, las alcaldías y las gobernaciones paguen, y siempre y cuando Electricaribe haga las inversiones. Si nada de lo anterior se cumple, pues realmente vamos a tener el problema económico que tiene la empresa actualmente, que los usuarios no pagan las deudas porque la empresa le presta un mal servicio y por supuesto la empresa Electricaribe no tiene cómo pagarle a los generadores de energía. Como dije anteriormente, es un círculo vicioso
y se necesita el liderazgo del señor presidente antes que tengamos un problema social en la costa caribe. Pues, senador José David Nave, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí está pues la posición de lo que ha sucedido inclusive en el Congreso de la República, cómo este tema de Electricaribe ha llegado también al Congreso de la República, y hay todos los actores políticos, gobierno, analistas, empresarios, autoridades, tratando de buscar una solución a este problema. Esperemos que salga muy rápido de esta situación y que los usuarios puedan tener un buen servicio de energía, y más en zonas que son de clima alto, que necesitan la refrigeración, que necesitan el aire acondicionado, y pues ya verá la situación tan difícil que sucede en esta región del país. Y ya para cerrar y para terminar, conversemos de economía, pues echemos un repaso a esta situación que tenemos todos los jueves aquí, es qué ha pasado con el dólar, qué está pasando con el precio de las acciones, qué está pasando con las empresas, y por esa razón establecemos contacto a esta hora con Jaime Sarmiento, el director de comunicaciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Jaime, muy buenas noches, y bueno, cuéntenos qué ha pasado esta semana con el precio del dólar y qué perspectiva hay. Bueno, el comportamiento del precio del dólar fue realmente muy positivo, tanto para la economía como para los exportadores. Esta semana se ha reducido notablemente la volatilidad, rondando los 2.900 pesos, pero quitando esos vaivenes que había las semanas anteriores, tal vez un poco por el flujo de dólares que está llegando, producto de los buenos precios del petróleo. Bueno, hay un tema, Jaime, y es el resultado de muchas empresas que arrojan, al parecer, utilidades, buenos comportamientos al cierre del primer semestre del año. ¿Cuáles son esas buenas noticias y qué tanto esto puede impactar en el precio de las acciones? Los resultados de las compañías han sido muy positivos para el mercado de capitales. El lunes amanecimos con los resultados de ISA, una compañía del sector eléctrico que entregó también muy buenos resultados. El martes Ecopetrol entregó por encima de las expectativas que tenía el mercado resultados, entregando utilidades, y eso hizo que a lo largo de la semana se viera una ola compradora de acciones. Las acciones de Ecopetrol cierran la semana por encima de los 1.300 pesos. En general, el mercado de capitales ha reaccionado muy bien a los resultados de las compañías, que deben concluir el 31 de agosto de este mes. Pues muy bien, Jaime, muchas gracias por este reporte desde la Bolsa de Valores de Colombia. Esperamos que se mantenga esa estabilidad en el precio del dólar. Eso también va acompañado de lo que ha sucedido con un ligero aumento en el precio internacional del petróleo, que van necesariamente de la mano. Y de esta manera pues llegamos al fin de Conversemos de Economía. Muchas gracias a ustedes, amables televidentes, por permitirnos estar en sus hogares y poder llegar con toda esta información, con todos estos temas que tanto interesan a las familias colombianas. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés aquí en Conversemos de Economía.